Bien, estimados estudiantes de quinto año, continuando con el desarrollo de nuestra asignatura, en esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo de dispersiones. Así es que, alumnos, presten mucha atención. Bien, para ello, primero vamos a definir en qué consiste una dispersión. A ver, alumnos, dispersiones lo vamos a definir, miren alumnos, como mezclas de dos o más sustancias que pueden ser simples o compuestas. ¿Listo? Donde existen dos fases, una fase dispersa o discontinua, ¿sí? Que en la mayoría de casos esta fase se encuentra en menor cantidad, y la otra fase llamada dispersante o dispersora o continua, que generalmente interviene en mayor proporción. ¿Listo? Entonces, como hablamos de mezclas, alumnos, la interacción de estas dos fases, hablamos de la fase dispersa y de la fase dispersante, ¿sí? Según el grado de interacción, las dispersiones lo clasificamos en tres grupos. Lo clasificamos en soluciones, lo clasificamos en suspensiones y lo clasificamos en coloides. ¿Listo? Muy bien. En este siguiente esquema, ¿sí? Vamos a comparar los tres sistemas dispersos. Hablamos, como pueden ustedes observar, los sistemas homogéneos llamados soluciones, ¿sí? Los sistemas coloidales llamados coloides, valga la redundancia, y las suspensiones llamadas también mezclas o sistemas heterogéneos. Muy bien, observemos aquí, entre uno y otro sistema tiene que haber cierta diferencia. Por ejemplo, una de las diferencias entre los tres sistemas está en el diámetro de las partículas. En una solución el diámetro de la partícula es menor a 10 a la menos 9 metros. En algunos libros lo van a encontrar menor a 1 nanómetro o menor a 10 angstroms, como quieran ustedes. ¿Listo? En cuanto a las dispersiones coloidales, el diámetro de la partícula oscila entre 10 a la menos 9 y 10 a la menos 6 metros. En cuanto a las suspensiones, tenemos mayores a 10 a la menos 6 metros. Ejemplo, como pueden ustedes observar, suero fisiológico, ácido clorhídrico, listo, clara de huevo, agua jabonosa, ¿no es cierto? En el caso de los coloides, talco y agua en las suspensiones. Otra de las características u otra de las diferencias está en la visibilidad de la fase dispersa, o sea, del soluto. Miren, en cuanto a las soluciones, sus fases, especialmente el soluto, no se puede diferenciar con microscopio, listo, ni a simple vista. En caso de las dispersiones coloidales, tampoco se puede diferenciar, ojo, a simple vista, sin embargo, sí puede ser visible con microscopio. En cuanto a las suspensiones, lo podemos observar a simple vista. Otra de las propiedades de los sistemas de las soluciones es que no sedimentan, no son filtrables, ¿listo? Al igual que los coloides. Sin embargo, entre una solución y un coloide, la diferencia está en que los coloides dispersan la luz. Y en cuanto a las suspensiones, sedimentan en reposo, ¿sí? O pueden ser filtrados. ¿Y alumnos? Esto es con respecto a las dispersiones. ¿Listo? Muy bien, pero vamos a abocarnos principalmente, aquí tenemos algunos ejemplos. A ver, alumnos, como pueden ustedes observar, aquí tengo una solución, ¿no es cierto?, donde sus componentes no se pueden distinguir, diferenciar, ni a simple vista, ni con ayuda de un microscopio. ¿Listo? Además, tenemos aquí, por ejemplo, el efecto Tyndall, ¿sí? Una suspensión y el movimiento browniano. Miren, chicos, unas propiedades importantes, como pueden observar. Suspensiones precisamente se pueden separar en reposo, ¿sí? El efecto Tyndall y el movimiento browniano, que son propiedades de los coloides. ¿Listo? Como podemos observar entonces en esta diapositiva, muy importante, haciendo alusión a
a las diferencias entre los tres sistemas, ¿ya? Muy bien, ahora sí vamos a abocarnos a la solución. Observen aquí, las soluciones, como podemos ver en la imagen, se forma cuando tenemos dos fases, en este caso el soluto, que es la fase discontinua, ¿sí? Se disuelve en una sustancia llamada disolvente, que generalmente es el agua. ¿Listo? Pero vamos aquí a nuestro concepto. ¿Qué son las soluciones? Mezclas homogéneas de dos o más sustancias que forman una sola fase, ¿sí? Donde sus componentes no se pueden diferenciar a simple vista ni con ayuda de un microscopio. ¿Y alumnos? Entonces ahí tenemos las soluciones. Toda solución tiene dos componentes. Como podemos observar, un componente llamado soluto, ¿sí? Que representa la fase dispersa, o sea, la sustancia que se disuelve, ¿sí? Homogéneamente, y tiene tres niveles: un nivel atómico, un nivel molecular y un nivel iónico, ¿sí? Que generalmente interviene en menor proporción. Y otra fase que se llama disolvente, ¿sí? O solvente, que generalmente se encuentra en mayor proporción, ¿de acuerdo? Y chicos, como pueden ustedes observar, aquí tenemos como ejemplo, miren, una mezcla. Fíjate, si tú observas, para formar esta mezcla debemos tener dos componentes, un componente llamado soluto y el otro componente llamado solvente. Ahora, tanto soluto como solvente forman la solución. Soluto se caracteriza por disolverse, ¿no? El soluto en este caso representará la sal. El solvente es la sustancia que disuelve, que viene a ser el agua. La solución se llamará solución de sal muere, ¿ya? Muy bien, entonces ahí tenemos el concepto de solución. No te olvides que son mezclas homogéneas, cuyos componentes son soluto y disolvente o solvente. Ojo, una observación muy importante. Si el solvente es el agua, la solución lleva por nombre solución acuosa de. Si el soluto es la sal, solución acuosa de cloruro de sodio. Si el soluto es el ácido sulfúrico, por ejemplo, solución acuosa de ácido sulfúrico, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera. ¿Listo? Muy bien, algo fundamental que tenemos que estudiar y debemos considerar en las soluciones es la solubilidad, ¿sí? Se define como la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en 100 gramos de solvente, siempre a una temperatura específica. Veamos, la solubilidad lo representamos de la siguiente forma, como una ecuación: masa, cantidad máxima de soluto en 100 gramos de solvente. Mire, la interacción soluto-solvente es un factor muy importante para poder explicar la formación de soluciones líquidas. ¿Cómo así, profesor? ¿Has escuchado, me imagino, alguna vez hablar lo semejante disuelve a lo semejante? Precisamente eso se aplica en las soluciones. Fíjate, ¿qué significa eso? Se formará una solución, ojo, se formará una solución cuando, miren, este cuadrito es muy importante. Si el soluto es apolar, el solvente debe ser apolar. Profesor, ¿qué es un soluto apolar? Es un solvente apolar. Eso lo hemos visto en enlace químico. Molécula polar, ¿recuerda? Entonces aquí tenemos, si el soluto es apolar, el solvente necesariamente debe ser apolar. Por eso dice aquí, lo semejante disuelve a lo semejante. Otra cosa que debemos tener en cuenta: si el soluto es polar o iónico, el solvente debe ser polar. Esa es la razón, estimados estudiantes, que el aceite no puede disolverse en el agua. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el aceite es apolar y el agua es polar. Entonces, no hay compatibilidad. ¿De alumnos? Por favor, apliquemos esto. Se ha visto preguntas de exámenes de admisión tipo literal, ¿de acuerdo? Donde nosotros aplicamos nuestra teoría estrictamente, ¿ya? Muy bien. Tenemos aquí, jóvenes, los factores que afectan, ¿no es cierto?, la solubilidad. Por ejemplo,
Miren, la solubilidad depende básicamente de tres factores. Uno, de la naturaleza de sus componentes, ya lo hemos visto anteriormente. Otro, de la temperatura y otro de la presión. Miren, tres factores que pueden modificar la solubilidad de una sustancia. La naturaleza de sus componentes, ¿por qué, profesor? Porque hemos visto que lo semejante disuelve a lo semejante. O sea, vale decir que si el soluto es apolar, el solvente también debe ser apolar. ¿Listo? En cuanto a la temperatura, miren, esto generalmente se debe a solutos sólidos y gases. Por ejemplo, si el soluto es un sólido, al aumentar la temperatura aumenta la solubilidad. Si el soluto es gas, al aumentar la temperatura disminuye la solubilidad. ¿Listo? Ahí tenemos entonces, ¿sí? Tenemos aquí la temperatura en cuanto al soluto, sólido, gas. En cuanto a la solubilidad, en cuanto a la presión, ¿sí? Solamente influye en los gases, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Cómo? Al aumentar la presión, aumenta la solubilidad de los gases. ¿Dónde lo hemos visto esto? Recuerdan cuando estudiamos ¿cómo se llama? A ver si mira, si recordamos, hemos estudiado las enlaces intermoleculares. ¿Se acuerdan, chicos? Cuando veíamos, ¿sí? Cuando veíamos que los enlaces, fuerzas de London hacían que los gases se licúen. ¿Y por qué se licúan? Precisamente porque existe un aumento en la presión. ¿Ya, chicos? No te olvides entonces de la solubilidad, ¿ya? Que depende de la naturaleza de sus componentes, depende de la temperatura y depende de la presión. ¿Listo? Y para entenderlo mejor, aquí tenemos dos gráficos. Mire, un gráfico de la solubilidad versus temperatura, donde, como podemos observar aquí, tenemos a tu izquierda la solubilidad de los sólidos y a tu derecha solubilidad de los gases. Pero ojo, no siempre la solubilidad de un sólido aumenta al aumentar la temperatura. Aquí tenemos una excepción, el sulfato de cerio. Al aumentar la temperatura, observas que su solubilidad disminuye. Esto quiere decir que la solución es una solución exotérmica. Ojo, cuando una solución es exotérmica, o sea, libera calor, entonces estamos hablando de que la solubilidad del sólido disminuye al aumentar la temperatura. En cuanto a los gases, no tenemos ningún inconveniente, por cuanto al aumentar la temperatura, ¿sí?, la solubilidad disminuye. ¿Y, alumnos? Ahí tenemos entonces la primera parte de las soluciones. Muy bien. A continuación, alumnos, vamos a ver la clasificación de las soluciones. Las soluciones lo clasificamos de tres formas, básicamente. Por la concentración del soluto, miren, tenemos solución diluida, concentrada, saturada y sobresaturada. Miren, ¿cuándo es diluida? Cuando la cantidad de soluto es pequeña comparado con el solvente o comparado con la solubilidad de la sustancia. Concentrada cuando la cantidad de soluto es regular, es apreciable. Saturada cuando se logra disolver la máxima cantidad de soluto, ¿ya? Acuérdate, saturada cuando se logra disolver la máxima cantidad de soluto. ¿Listo? Y sobresaturada cuando existe mayor cantidad de soluto, ¿no es cierto?, sobrepasa la máxima cantidad de soluto, ¿ya? Entonces, ahí tenemos por la concentración del soluto. Diluida, concentrada, saturada, sobresaturada. Segunda clasificación, por la conductividad eléctrica. No olvidemos, tenemos dos tipos, electrolíticas y no electrolíticas. Electrolíticas porque conducen la corriente eléctrica, ¿sí? Electrolíticas conducen la corriente eléctrica y no electrolíticas no conducen la corriente eléctrica.
¿sí? Electrolíticas conducen la corriente eléctrica y no electrolíticas no conducen la corriente eléctrica. Así es que, miren alumnos, hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Fácil, ¿no? Fácil de uno darse cuenta. ¿Cuáles son las soluciones electrolíticas? Soluciones acuosas de ácidos, bases y sales. Y las no electrolíticas, soluciones, por ejemplo, de azúcar, alcohol, glicerina, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y tenemos, según el estado físico, tenemos soluciones sólidas. ¿Por qué, profesor? Porque el solvente es un sólido. ¿Listo? Miren, ejemplos, tenemos varios ejemplos aquí, alumnos. El acero, el bronce, el latón, la amalgama, la oclusión de hidrógeno en platino, debe ser aquí oclusión. Sí, hubo un pequeño error aquí. Y tenemos también las soluciones líquidas, porque el solvente es líquido. Tenemos varios ejemplos, como pueden ustedes observar: soda cáustica, salmuera, vinagre, aguardiente, querosene, formol, ácido clorhídrico, bebidas gasificadas. Por ejemplo, en la soda cáustica, ¿quién es el soluto? El hidróxido de sodio, dice, en agua, o sea, se disuelve en agua. ¿Sí? La salmuera, cloruro de sodio en agua. El vinagre, ácido acético en agua. El aguardiente, etanol en agua, ¿no? Y así podemos ir indicando soluto y solvente. Y las gaseosas, cuando el solvente es un gas. Tenemos vapor de yodo, vapor de naftalina, aire húmedo, gas natural, etcétera, etcétera. ¿Y alumnos? Hasta ahí, alumnos, hemos llegado, ¿sí? Hemos visto esta parte de soluciones, ¿ya? Toda esta parte que acabo de explicar es estrictamente teórico. Por favor, les pido, estimados estudiantes, repasar la teoría para luego poder nosotros aplicarlo en la resolución de ejercicios en nuestras prácticas. Y alumnos, espero que haya quedado claro. De lo contrario, las preguntas se harán en hora de clase. Y alumnos, muchas gracias. Nos estaremos viendo en clase.